Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches al Ecuador y al mundo entero. Mi saludo a todos los amigos cibernautas que se conectan con nosotros los días martes, jueves y viernes. CGN Noticias, Radio y Televisión Online, presenta nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Desde la ciudad de Nueva York tenemos Coral TV, también desde Italia, Radio Sensación, y también tenemos Discorama. Y en Guayaquil tenemos Radio Guayacense, Postdata TV, Gloria Visión y una serie de canales de televisión y emisoras online. El día de hoy me acompaña Walter, ¿cuál es tu apellido? Walter Uliano Pistelli. Bueno, Walter Uliano Pistelli, de nacionalidad italiana, que es documentalista. Él viene haciendo un interesante video basado en el comandante Ernesto Che Guevara, pero no es porque a él se le ocurrió hacer este documental, sino que es para dar ayuda al pueblo cubano y a prensa latina. Los micrófonos de Frente a Frente lo escuchan. Bueno, primero muchas gracias para la invitación. Sí, lo que estoy haciendo es un trayecto un recorrido por todos los países que el comandante Ernesto Che Guevara recorrió en los años 50 en sus viajes juveniles, desde Chile hasta México, y país por país estoy llevando este documental que habla del Che, de los ideales del Che, y el objetivo es, en todas las presentaciones, hablar un poquito del tema del bloqueo energético que está padeciendo Cuba, al que está sometida Cuba en este momento, con las dificultades extremas que está viviendo, y a la vez recaudar fondos donativos para comprar paneles solares por la agencia de prensa latina. Tengo entendido que la cuestión eléctrica está muy fregada en la isla de Cuba, y es lamentable la situación porque es la presión del gobierno norteamericano que tiene bloqueado al pueblo cubano porque lo quiere terminar asfixiando. Esa es la idea. Absolutamente sí, y el resultado obviamente no puede que ser dramático porque ningún país moderno puede vivir sin energía. Si pensamos todas las máquinas que se utilizan en la industria, sin energía no funcionan, las máquinas que se utilizan en la agricultura no pueden funcionar, los hospitales necesitan de electricidad, la incubadora están alimentadas por electricidad, realmente todo en un país, la escuela, todo funciona con energía, y en este momento, para que la gente se dé cuenta, porque no se conoce el detalle, pero es importante conocerlo, hay un promedio de 1 hora, 2 horas de electricidad por día en Cuba. Imagínense en el verano tropical, por ejemplo, de La Habana o de toda la isla, vivir sin poder encender un ventilador. Yo le digo, por haber estado allá no se puede dormir. Vivir sin poder encender un refrigerador. No solo en tu casa, sino en el mercado. O sea, no se puede conservar la carne. Se dañan todos los alimentos. Prácticamente en este momento se están comiendo únicamente huevos y enlatados. No hay otra posibilidad. Y el agua no llega a los departamentos porque son bomba eléctrica las que llevan el agua en los departamentos. Entonces vivir 23 horas al día sin agua todos los días, no un día, no 2 días, meses todos los días. Entonces el nivel ya es un nivel imposible, o sea, realmente la situación es dramática y realmente se trata de no hablar de esto, ¿no? Un poco para dar la culpa como si fuera culpa de una mala administración. Yo doy un dato, en este momento hay 7.000 contenedores ya pagados por Cuba que están parados, bloqueados en puertos del Caribe y no pueden llegar a la isla por culpa del bloqueo. Entonces esta es la realidad. Cuba tendría hasta inclusive posibilidad de comprar, pero no le puede llegar por este bloqueo criminal. Y la verdad es que cuando se dice, y en las Naciones Unidas, la definición que se da para un bloqueo energético de este tipo es de genocidio, no es una palabra exagerada, es la verdad. Ya en Cuba, por ejemplo, se ha triplicado el número de niños que mueren con cáncer respecto a lo que era antes de este cerco energético. O sea, la situación es dramática, realmente se está realizando otro genocidio, después de lo que estamos viendo también, que sigue en Gaza, obviamente. Exactamente, y lo mismo, bueno, de forma diferente, sin bombas, pero están tratando de hacer lo mismo para llegar a asfixiar a una población hasta el punto que no pueda más aguantar. Y la verdad tenemos que asumir que no puede aguantar así, ningún país podría. Y además me comentaban desde Cuba
que no hay soluciones colectivas, porque el país no puede resolver esto. Hasta que no entren cosas, no pueden resolverlo. Entonces, cada uno está buscando una solución personal y esto está rompiendo la unidad del pueblo cubano, que es lo que le ha permitido resistir siempre a todas las agresiones. Entonces, yo creo que cualquier pueblo digno y honesto debería activarse para ayudar a Cuba, sobre todo a nivel diplomático, para que cese este bloqueo que es nada menos que criminal. Además es importante lo que tú señalabas anteriormente, que es la energía solar, que es lo único que les podría salvar en estos momentos, porque tú sabes que con la energía solar no utilizamos la energía que se utiliza en otros países, pero ya la energía solar les va a ayudar bastante. Pero es necesario, como tú decías anteriormente, que otros países se solidaricen con el pueblo cubano, porque se están muriendo niños con cáncer, porque no tienen la medicina necesaria ni la ayuda que necesita el pueblo cubano. Entonces es necesario, y te felicito por el trabajo que tú estás realizando, que es pasar este video y recoger fondos para ayudar al pueblo cubano en estos momentos que estamos atravesando difícil Cuba, porque no es cuestión del gobierno, es cuestión del bloqueo que le hace Donald Trump, que a toda costa quiere dominar América Latina. Somos clarísimos en esa situación, porque ellos quieren dominar América Latina. Ya tienen algunos países, ya tienen Perú, tienen Colombia, tienen El Salvador, y hay algún otro país que se me escapa, y Ecuador también. Entonces, ¿qué podemos esperar entonces? Si ellos están a toda costa tratando de asfixiar a Cuba, porque saben que ha sido un país que ha sabido frenar hábilmente todo el bloqueo que le ha hecho, pero ya ahorita la situación es sumamente grave. Es que quieren realmente mostrar, quisieran demostrar que no funciona el sistema de gobierno cubano, el socialismo, mostrando que viven en dificultades, pero el tema es que viven en dificultades por culpa de un bloqueo criminal que en este momento le impide desarrollarse. Ningún país del mundo pudiera vivir en condiciones así. Si Ecuador, o inclusive te diría Italia, yo vengo de Italia, vivieran las mismas condiciones de bloqueo y de cerco, simplemente viviríamos, ya hubiéramos cedido, ya no hubiéramos podido aguantar lo que está aguantando Cuba. Esta es la realidad, hay que denunciar, porque no es un tema solamente de palabra, bloqueo, no, es concreto, es muy concreto y además, como justamente decías, están sufriendo la población civil, exactamente como en Gaza, muerto la gran parte eran civiles, igual en Cuba están sufriendo sobre todo la población civil. Esta es criminalidad, no hay otra forma para llamarlo. Es que la idea es bloquear, porque antes nos acordábamos que aquí se iban médicos ecuatorianos a prepararse allá y venían bien preparados. Siguen yendo. Y siguen yendo, pero tú sabes la situación que van a pasar los médicos allá, porque ellos van a sufrir lo mismo que está sufriendo el pueblo cubano. Cualquiera que vaya va a sufrir lo que está sufriendo el pueblo cubano. Ahora quiero preguntarte, este documental, ¿en qué otros lugares lo vas a presentar? Tengo entendido que lo presentaste en la Sociedad del Hijo del Trabajo, creo que en un sitio, y el otro, ¿cuál fue? La Casa del Mango. La Casa del Mango. ¿Y qué posibilidades hay si presentamos y hacemos alguna cuestión aquí en la Unión Nacional de Periodistas para presentar este documental, para invitar al pueblo y que la gente se solidarice con la situación que está atravesando el pueblo cubano? El documental lo voy a dejar acá, o sea que está a disposición para que se pueda transmitir, proyectar en toda forma. El objetivo siempre es un poco, ver en ese documental, que no es un documental que cuenta la vida del Che, sino más sobre ideales del internacionalismo, la solidaridad internacionalista, que es justamente lo que se necesita hoy y lo que Cuba ha siempre tenido en todos los países del mundo. Durante la COVID, Italia estaba en una situación dramática, pidió ayuda a Cuba y Cuba envió médicos, no obstante que Cuba misma tenía COVID. Cuba ha mandado médicos en muchos países del mundo durante la COVID y agrego, si se acuerdan, había un grande barco de turistas que estaba dando vueltas por el Caribe, que se desarrolló la COVID encima y que un barco inglés y que nadie quería en su puerto por el miedo a que se podía contagiar, ¿no? Claro. Y el único país, después que ningún otro país aceptó este barco, el único que lo hizo entrar en su puerto fue Cuba, que mandó arriba a los médicos, curó la enfermedad encima y salvó a miles de vidas. O sea, esta actitud siempre la tuvo, me contaba justamente, los médicos que estudian en Cuba, son médicos que vienen de barrios pobres, de lugares donde no podrían tener recursos para estudiar, van en Cuba
Cuba, estudian gratis con un sueldo, hasta inclusive el gobierno cubano le da, el Estado cubano le da un sueldito para poder estudiar en Cuba, y que con único compromiso totalmente moral, no todos lo cumplen, pero muchos sí, de volver a su barrio y llevar todo lo que han aprendido para el beneficio de la gente de la zona, que normalmente son gente de menos recursos y que en sus países no tienen acceso a una buena medicina. Esta actitud la tiene siempre Cuba. Bolivia, bueno, Cuba es fue el primer país libre de analfabetismo. El segundo fue Venezuela, gracias al sistema Yo Sí Puedo cubano. Y el tercero, Bolivia. Ecuador todavía no. El tercero es Bolivia, reconocido por la ONU, no lo digo yo. Bolivia siempre gracias al sistema Yo Sí Puedo. O sea, esta actitud de Cuba de ayudar a los otros países cuando un huracán, cuando un terremoto, son los primeros médicos que van, siempre ha sido así. Tenemos en este momento que asumir que Cuba necesita de nuestra ayuda y devolverle un poquitico de lo mucho que Cuba ha dado al mundo. Ahora, lo importante es que yo me acuerdo tanto que Cuba ha creado la vacuna para curar el cáncer, que en ninguna otra parte lo han podido hacer, y eso lo está transmitiendo a diferentes lugares del mundo, esta vacuna, para que puedan curar a las personas que tienen cáncer. Inclusive los ricos de California, ahí sí que cierran los ojos hacia el bloqueo. Eso sí lo dejan entrar en Estados Unidos, o sea, dejan salir la vacuna de la cáncer de pulmón y de páncreas. Cuba ha desarrollado estas vacunas, sí que pueden salir a Estados Unidos. A eso le dan la oportunidad de ver porque lo necesitan. Esta es la hipocresía de nuestro mundo occidental. Walter Uliano Pistel, de nacionalidad italiano, que nos ha visitado el día de hoy, te dejamos con las palabras finales y te agradezco mucho por esa lucha que tú haces, por la solidaridad con el pueblo cubano que está sufriendo el bloqueo del gobierno de Estados Unidos y de Donald Trump. Mira, la palabra final yo la digo porque estoy recorriendo varios países, estoy viendo siempre la misma situación de división, de falta en este momento de conciencia de lo que se necesita. En este momento creo que todos los pueblos de América necesitamos, y digo necesitamos porque yo soy también ciudadano boliviano por matrimonio y vivo en Bolivia, entonces necesitamos realmente una unidad que siempre se ha planteado y nunca se ha logrado, pero nunca ha sido urgente como ahora para defender a Cuba. Todas organizaciones de solidaridad con Cuba, todas asociaciones que son solidarias con Cuba, están divididas y dispersas. Tenemos que unirnos en una conferencia continental, digamos un poco el estilo de lo que Fidel impulsó, de la conferencia tricontinental en su época, una conferencia continental para unir esfuerzos, unificar la agenda, tener una agenda unitaria para seguir con esta batalla necesaria, urgente, porque Cuba no va a resistir mucho. Es urgente unirnos, es urgente accionar a través de una voz común para poder de alguna forma contrarrestar y tratar de interrumpir este cerco energético que, repito, es un genocidio. Estuvo con nosotros Walter Uliano Pistel, documentalista de nacionalidad italiana, quien está presentando el documental del comandante Ernesto Che Guevara para recoger fondos para Prensa Latina y para hablar la situación que está atravesando el pueblo cubano en estos momentos. Gracias por tu visita y que no sea la primera ni la última vez que dialoguemos, sino que podríamos conversar también por vía internet cómo está la situación. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación.